Hola, como siempre, para mí es un placer recibirlo cada semana en este toque de queda de los domingos y que ustedes le han puesto Domingo Explosivo. Yo feliz de recibir a cada uno de ustedes. Y ya estaba un poco inquieto porque tenía varias semanas que no presentaba a mi colega, mi compañero, que se ha convertido en un agente de real estate hablado, porque el hombre domina la materia. Eso me recuerda a mi amiga y compañera Mayra La Paz, que solamente hizo 4 o 5 programas y ya yo la podía dejar sola dando cátedra. Hoy le quiero dar la bienvenida a mi amigo y hermano Manuel Ruiz, periodista de Cotuí. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente, Benjamín? Yo lo veo muy formidable. Yo estaba un tanto preocupado porque me llamaron: Manuel, ¿qué está pasando que no te veo con Benjamín? Digo, no, Benjamín recibió una simple cirugía y se está en recuperación. Y yo quiero saber cómo se siente usted, Benjamín. Bueno, me siento positivo, Manuel. Déjeme decirle que las cirugías todas son preocupantes y la gente dice, no, una cirugía ambulatoria te va para la casa, pero cuando usted lo operan, que usted está rajado, usted tiene que coger las cosas suaves. Eso fue lo que hice y hoy quise venir un poco más, con más energía para dedicarle este cariño y dedicarle todas estas canciones y todas estas presentaciones que hacemos en Domingo Explosivo a la compañía de usted, que quiero que el público hoy se dé banquete, ya que no ha tenido a Manuel Ruiz por unas cuantas semanas. Mire, Benjamín, nosotros inmediatamente vamos a hablar y entrar en materia, porque hoy es un programa de muchas orientaciones, porque ya estamos en pleno otoño y cada estación del año para real estate es importante para Benjamín y para nosotros. Benjamín, yo me gustaría saber de los 365 días o 366 que tiene el año, ¿cuál es la estación o la época más importante para la venta? ¿Dónde estamos parados en los actuales momentos? La gente tiene que entusiasmarse y seguir comprando su propiedad. Bueno, Manuel, déjeme decirle que esa pregunta es importante y mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que está pasando en el mercado en este momento? Increíble, pero cierto. Lo que está sucediendo con el mercado de real estate en los Estados Unidos es algo apoteósico. Eso me recuerda en el 2002, 2003. El mercado, todo lo que salía se vendía. En el 2007 colapsó. Y eso fue una sorpresa, un boom. ¿Te acuerdas cuando Barack Obama, que George W. Bush, eso mire, y se recuperó el país? En este momento el mercado está, todo lo que sale al mercado a un precio correcto se vende. Increíble, pero cierto. Y yo quiero decirle a las personas, Manuel, que están en este momento pensando en comprar su casa, que no se detengan. Porque la gente me pregunta, ¿es un buen momento para comprar? Claro que es un buen momento, porque los intereses están a un 3%. Y hay personas que consiguen hasta menos de un 3%, siempre y cuando, Ruiz, su puntaje de crédito esté correcto. Pero, ¿qué es lo bueno? Que no importa que tu puntaje de crédito esté en 600. Hay préstamos del FHA que una persona con 580, con un 600 de credit score, pueden comprar una casa FHA. ¿Puede creer eso? Entonces, ¿por qué puede comprarla en esas condiciones? Porque los programas, especialmente cuando se trata de un préstamo del gobierno, de esos préstamos que son FHA, hay programas que si usted tiene un puntaje de crédito de 600, usted puede comprar. Ahora, el que tiene un crédito de 700 o 850, el banco se siente más cómodo y le da mejor interés. Claro. Pero lo importante aquí es comprar. Manuel, yo conozco muchas personas que están pagando, como está la renta hoy día, más de $2,500 y $3,000 de renta mensual y la propiedad no es de ellos. ¿Cuál es la ventaja? Que si tú compras esa propiedad, el mortgage te queda más pequeño, o sea, más bajo, y la casa es suya. Preguntémoslo a todas esas personas que están pagando renta en este momento, Manuel. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto están pagando mensual? Y la casa no es de ellos. No, y lo grande es que cada día la renta sigue subiendo.
Sigue subiendo. Ese es el serio problema, Benjamín. Entonces, el momento es propicio, es adecuado para que usted pueda tomar la decisión seria en el día de hoy y llamarlo a usted. 100%. Usted sabe que yo me he caracterizado en los años que tengo haciendo real estate, pero que hago este programa de televisión, en decirle a las personas la verdad. Comprar una casa, la persona tiene que prepararse. No es tan fácil como ir a un dealer y comprar un carro. Para comprar una casa se requiere que tengan 2 años de trabajo, o sea, 24 meses. Eso quiere decir que si tú no has cumplido 24 meses, 2 años completos, el banco no te acepta, no te aprueba un préstamo. Eso es número 1. Segundo, la persona tiene que prepararse con su down payment, con su inicial. Y si el crédito no está bien, Manuel, entonces nosotros con el equipo que yo trabajo, se encarga de prepararle, arreglarle su crédito. Ahí está Ramón Santos. En el banco tenemos a Lourdes Villatoro, que es una de las banqueras número 1, Arturo Peñalver, que es parte del equipo. Es más, le quiero poner foto de uno de los dueños del branch, Arturo Peñalver, y son personas, Manuel, que trabajan conmigo más de 15 años. Cuando tú trabajas con un equipo de personas por más de 5 años, por más de 15 años, tú te sientes cómodo, tú te sientes seguro, porque aquí tú no vienes a inventar. Esa es una de las cosas que yo le digo al televidente. Mire, cuando lo calificamos nosotros, usted puede estar seguro que esa persona va a ser dueño de casa, porque le vamos a hacer una calificación. La matemática no se equivoca. Yo le digo a la persona, son números, y los números cuando tú lo metes al sistema, tiene que poner la cantidad que está poniendo de iniciar, el down payment. Tiene que calcular cuántos son los taxes de la propiedad. Si está poniendo el 20% de la propiedad, tú no vas a tener lo que se llama PMI, que es un seguro hipotecario, y tu mortgage te queda más bajito. Pero si tú no tienes para poner el 20%, tú pones el 3% o el 3.5% o el 5%, y aunque pague 150 o 200 más en tu hipoteca, si tu mortgage te queda en $2,000 y pico o $3,000, dependiendo del valor de la propiedad, es mejor para ti que tú estás pagando $2,500 de renta. Claro. Cuando tú compras, Manuel. Eso es lo que yo no me voy a cansar de decirle a los latinos. Y no importa donde tú vivas, si usted vive en Miami, si usted vive en Lawrence, Massachusetts, si usted vive en Pensilvania, en Connecticut, no importa el estado. Tú puedes vivir en la luna, pero para usted pagar renta en la luna, mejor pague, compre su propiedad. Sí, claro. Tú sabes que yo le digo a la persona que compre su propiedad, porque hasta cuando usted, antes de morirse, debe de comprar su tierra en el cementerio. ¿Para qué? Para cuando se muera usted o se muera un familiar suyo, ya usted tiene su nicho. Entonces la gente espera al final que ni siquiera quiere comprar el nicho. Si todos nos vamos a morir. Pero la pregunta que hago, Benjamín, después de toda esta explicación, es saber qué cuesta esto. ¿Cuánto cobra Benjamín como real estate, con un hombre con licencia? Porque me imagino que eso es impagable. O tiene que ser impagable. Mira, Manuel, este es un tema tan importante que lo quiero debatir cuando regresemos. Vamos a dejar que las personas disfruten de la primera entrega musical esta noche. Y cuando regresemos, esa pregunta yo quiero que usted me la retorne de nuevo para que el público entienda el mensaje de que si tiene que pagar, cuánto tiene que pagar y en qué consiste cuando tú compras o cuando tú vendes, cuál es la parte que le corresponde al vendedor y al comprador. No se muevan para que ustedes vean esta respuesta. Ya lo saben. Conocí el paraíso entre sus piernas. Allí aprendí otra forma de vivir. Ahora llama cuando quiere y siempre cuando quiere estoy aquí. Me he dado cuenta que es interesada. Es algo que ya no puede fingir. Y lamentablemente yo pienso que muy tarde descubrí que estoy enamorado de una mala, de una mujer con un hielo en el alma, que solo le interesa la parranda, que no ama, que no me ama. Estoy enamorado
ya no siente nada. No sé en qué momento ella entró a mi corazón. Ahora yo no sé qué hacer con este amor. Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa. Y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Benjamín, ¿y de qué manera piensa usted que la gente que está viendo Domingo Explosivo puede sentirse triste, nostálgico, cuando ve y escucha una canción como esa que sonó? Es muy bueno, es refrescante realmente. Bueno, yo quiero decirle que en realidad personas me llaman, Manuel, y me dicen a mí, Benjamín, a mí me gusta la orientación que tú das, pero más me gusta la música que tú pones un domingo en la noche para que el público y el televidente se relaje. Porque aquí usted no va a ver un dembow, aquí usted no va a ver de que al sujeto. Usted no lo pone. Yo soy alérgico a eso. Usted sabe cuando algo a usted le da sarampión. Ajá, alergia. Yo cuando escucho al sujeto a Omega y esos demboceros y de que la toquilla. Aquí no hay espacio en este momento. Para ellos no. Benjamín, vamos al grano. Sí. Usted como que me está huyendo ahora en este momento cuando dice la pregunta, ¿cuánto es que hay que pagar en todo este proceso de orientación, de todos los trámites? Porque mucha gente me ha preguntado, Manuel, pero Benjamín se está haciendo rico con la venta y la compra de casa. Explíqueme esto. Bueno, Manuel, lo que pasa es que nosotros, los que somos agentes de real estate y hacemos un trabajo serio, como usted trabajando serio, honestamente, tú no te haces rico ni te haces millonario. Ahora, yo ahí mismo más tarde te voy a decir, y te voy a hacer la pregunta a usted que es político y que domina los temas políticos. Espérese que político no... No, pero como periodista domina, usted se pregunta cómo un diputado y un senador se hace multimillonario en tan poco tiempo. Usted tiene la respuesta. Sí. Entonces, Sí. yo le voy a contestar a usted cuando usted me dice a mí, Benjamín, ¿tú estás haciendo dinero? No, yo lo que trato es me gano la vida, pero me la gano honradamente porque yo quiero educar, yo quiero asesorar a los latinos. Y mucha gente está perdido que piensa que cuando compra una casa o aplica para que Benjamín le muestre una casa o compre una casa con Benjamín, piensa que me está pagando, que él me está pagando un salario Y no le está o una pagando comisión. y no le está pagando una comisión a usted. A mí me pagan una comisión, pero la comisión, ojo con esto, Ajá. es importante que la gente entienda que cuando alguien está comprando una casa, por ejemplo, con un agente como Benjamín Cuevas o con otro agente de real estate, Claro. quiero hacer aclarando, la observación. El comprador no es que le paga la comisión a la gente que le está mostrando. La comisión la paga el vendedor. El dueño de la casa es que paga la comisión a la gente. Entonces, por eso nosotros los agentes que tenemos MLS, el MLS es multiple listing, que tú pones la casa al mercado y cualquier agente de real estate la puede vender o la puede ver. Entonces, ¿qué sucede? Que si me están pagando 5% o 6% a mí, Manuel, el agente pone que le voy a dar la mitad o le voy a dar 2% al que la venda. Y por eso es que tú prefieres que la casa se venda rápido. Entonces, quien paga la comisión es el dueño, el vendedor, y esa comisión me dan a mí la parte, pero el comprador no tiene que pagar. Esa observación es importante hacerla, porque muchos se preguntan, hoy, ¿por qué a ti te dieron un cheque? No te preocupes por el cheque, preocúpate por el buen servicio, que tú te sientas satisfecho, que te mostré la casa que tú quieres, la casa ideal, y yo siempre les recomiendo a los latinos que sepan comprar una casa que tenga potencial. Manuel, ¿por qué potencial? Porque ellos hay una casa que no tiene apartamentos para rentar. Y aunque sea de una sola familia, Claro. tienen espacio que tú puedes también rentarlo a una persona tuya.
cuando son de 2 familias o de 3 familias, cada apartamento extra que tenga esa propiedad le sirve como de income tax, o sea que le ayuda para calificar más. Y me explico. Si la casa vale $900,000 y usted solo califica para una casa de una familia y solamente califica para 500, 600, resulta que si la casa es de 3 familias, usted puede calificarla. Usted se pregunta, ¿cómo? ¿Por qué? Porque cada apartamento extra que tiene esa propiedad te sirve con el banco, te dan el 75 y el 80%. Y me explico. Si las rentas son $2,000, usted puede utilizar $1,800 que te sirve de income tax para calificar para comprarla. Mire, Benjamín, me gusta esa explicación, pero tengo otro coquinilla. ¿Cuál es? Y quiero que usted me la explique. Dígame a ver. Una vez usted conversa con una persona interesada en adquirir una vivienda, Ajá. ¿cuál es el compromiso que asume usted como real estate para poder garantizar o justificar ese dinerito que dicen ellos la gente preocupada? Pero usted asume un compromiso a partir de ese momento. Bueno, lo más importante es que la gente, uno le prepara un documento y le dice, mira, si tú vas a comprar conmigo, yo tengo que mostrarle que yo soy un agente de real estate. Por eso siempre pongo con usted mi tarjeta que dice del Departamento de Estado, yo soy licenciado por el Estado de Nueva York. Cada estado tiene que tener su licencia. Claro. Si yo solamente soy agente de real estate aquí y yo no tengo la licencia de New Jersey, yo no puedo ir a mostrar casa en New Jersey. Entonces uno utiliza un colega para que la muestre. Y así sucesivamente yo ayudo a mis clientes en cada estado, no solamente en Nueva York, pero cuando se trata de Nueva York, llenan una aplicación conmigo, yo soy el agente que lo voy a representar, hago las citas y yo les puedo mostrar la casa. Y ahí es donde yo me gano una comisión el día del cierre. Ningún comprador tiene que darle dinero ni cheque adelante a un agente de real estate. Oye, eso es seriedad. Ninguno. Si alguien le está cobrando dinero para mostrarle casa, ese es un agente que no es serio. Entonces, usted tiene que confiar en su agente. Ahora, si usted no confía en él, ya esa es otra cosa. Usted tiene derecho a cambiarlo. Pero todo tiene que ser, Manuel, correcto. El agente de real estate no le puede cobrar dinero a un cliente por mostrarle casa. Ese es el trabajo de nosotros. Por eso, aunque yo dure 1 mes, 2 meses, 3 meses mostrándole casa, yo tengo que hacer mi trabajo. Una observación para que la gente sepa. Claro. Las preaprobaciones del banco, cuando la dan, solamente duran 90 días. Si pasaron 90 días, Caduca, se cae. Caduca y tiene que volver otra vez con el banco para que le dé un nuevo preapruebo. Repítame eso, real estate con su licencia, repítamelo. No, pero aparte de eso, yo soy un real estate con licencia, pero todas estas explicaciones las está dando una persona que tiene el conocimiento de cómo funciona un préstamo con el banco. Cuando usted va y se sienta con el loan office, o sea, con la persona del banco que le va a dar su préstamo, se lo dan por 90 días. Si pasaron 90 días, se expiró, tiene que volver otra vez a llevarle las colillas de cheque de nuevo, a llevarle los statements de banco para verificar que el dinero está ahí y que usted está trabajando. Porque las colillas vienen siendo en inglés los pay stop, que tiene que estar trabajando. Si una persona que aplica por un préstamo pierde el trabajo en ese transcurso, se muere el negocio. Perdió ahí. Se muere el negocio en ese caso. Ahí mismo el banco lo rechaza. Porque un día antes o el mismo día el banco llama al trabajo y hacen lo que se llama verificación de empleo para saber si esa persona está trabajando. Si dicen que no, que él se enfermó, que tuvo un accidente, se murió el negocio. Entonces, todo eso tú lo puedes aprender con un agente de real estate que tiene el conocimiento. Ahora, yo tengo el equipo completo. Yo le dije a usted, yo cuento con un equipo de abogados, cuento con una compañía de título, cuento con la compañía de seguro, que ahora ya llegó la oficina de seguro que se va a anunciar conmigo, que aquí usted verá los anuncios, que le ponen seguro a su casa. ¿Por qué es tan importante que las personas tengan seguro? Porque cuando usted tiene una casa, el banco requiere que usted le ponga seguro. El seguro es por si esa casa se quema, se la hacen de nuevo.
El seguro es por si va su amigo aquí a visitarlo, nuestro amigo allá que va a comer a la casa de nosotros, si se cayó y te demanda. Sí, sí. Usted sabe que muchos amigos van a visitar a otros amigos y se caen y los demandan. Entonces el seguro le cubre ese dinero. Cualquier demanda que te pongan, alguien que fue a tu casa a compartir en el party, se cayó y te demandó, el seguro cubre. Benjamín, me llamó mucho la atención en la primera intervención que usted hizo cuando habló de reparación de crédito. Y es que el crédito es como si fuera una pieza de un motor. ¿Cómo usted me habla de reparación del crédito? Similar. Usted ve cuando un carro, usted lo tiene que está destartalado, que le hace falta el tunó, que le hace falta un guardalodo, que los frenos están liqueando. Ajá. Es lo mismo. El crédito, las personas cuando tienen varias tarjetas de crédito. Tratémoslo luego de la entrega musical. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que podemos tratar ese tema y otros más cuando regresemos. Ahora, no lo cambie, porque esta noche mire, está sabroso, la música está como quiere. Muy buena. Disfrútela y ya volvemos. ¿Te lo verá? Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Dime que no, pensando en un sí, y déjame lo otro a mí. Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Dime que no y deja la puerta abierta. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime. Maestra por 23 años. El año pasado fue muy duro para mis estudiantes y sus familias. Cuando Eric Adams sea alcalde, sé que las cosas van a mejorar. Eric tiene un plan para luchar contra el COVID y hacer que estemos mejor preparados. Eric va a invertir en educación temprana y mejores escuelas para nuestros niños. Eric Adams va a construir una mejor ciudad y más segura para todos. Pagado por Eric Adams 2021. Todos a votar, elecciones tempranas, comenzando el 23. Las elecciones generales serán el martes 2 de noviembre. Benjamín, ¿qué pareja que esté viendo el programa no va a continuar porque hasta están cotorreándose uno con otra ahí? No, la música, Ramón, es que eso llega, la música llega. Manuel. Muy buena, muy buena. No, y música que es para estos tiempos y para la edad de nosotros. Ya, este programa ¿Pero cómo lo ve. para nosotros? ¿Y cuál es su edad? Pues usted quiere que le diga. ¿Cuál es su edad? Los jóvenes, es muy difícil que usted vea a un joven de 23, 28, 18 años viendo Domingo Explosivo. El 95% de mis clientes pasan de 50 años. Sí, no. 40, 50 años. Y no que andan detrás del sueño americano. Benjamín, vamos ahora a entrar en detalle con la reparación del crédito, que es importantísimo. Al momento de usted adquirir su vivienda, tiene que estar ready. Vamos a trabajar en eso ahora. Bueno, déjeme decirle que es importante cuando usted hace esas preguntas, porque este programa para mí es una satisfacción cuando alguien me llama y me dice, Benjamín, escuchando y viendo tus consejos, yo no sabía que reparar el crédito era tan fácil. Muchas personas llaman a una compañía para pagarle $2,000 y $3,000 a veces, y esa persona no les resuelve. No, yo conseguí la persona clave. Yo tengo un amigo, Ramón Santos, que es una persona que es como si fuera mi hermano, Ya. porque sé que es un hombre serio, que cuando una persona tiene el crédito malo, y quiero poner la foto de Ramón Santos para que se vea, que es parte del equipo de Domingo Explosivo. Cuando la gente tiene el crédito malo, Manuel, y quiero explicar cómo a las personas se le puede dañar el crédito, para que la gente entienda y aprenda este dato que es importante. Cuando usted tiene sus 2, 3 o 4 o 5 tarjetas de crédito, forma de que su crédito se pone malo es cuando tú tienes una tarjeta que tiene $2,000 y usted la llena bastante y le debe 1,900.
si tú la cargaste demasiado y la pasas del 50%, tu crédito del puntaje baja. Esa es una forma. Entonces, si yo tengo una tarjeta de crédito con un límite de $2,000, Ajá. lo recomendable es que yo tenga un gasto promedio de 1,000. De 1,000 para abajo. No es que si usted un día se pasó con 1,100, 1,200, 1,300, usted lo puede hacer, pero después tratar de pagarla y mantenerla menos de $1,000. Porque si usted le debe 1,700, 1,800, el banco dice, no, él está viviendo de las tarjetas. Entonces su puntaje baja. Esa es una forma de que el crédito te baje el puntaje. Eso no quiere decir, el puntaje se pone malo, que a usted no le quieren prestar, es cuando usted sabe que su tarjeta de crédito, a usted le toca pagarla los días 10 o los días 15 y usted la paga el 16. Debe de pagarla antes, una semana antes, lo recomendable. Atención, cuando usted tenga una tarjeta de Macy, de Chase, de Citibank, del banco que sea, su tarjeta de crédito, si le toca pagarla los días primero, páguela 2, 3, 4 días antes. No importa, una semana antes. Póngalo en su alarma, póngalo en su celular para que le avise el día que usted quiere que le suene ese teléfono y le diga pip, pip, pip. Ahí le va a decir es que tiene que pagar la tarjeta de crédito. Sí. Eso es para que no te marquen el puntaje. Otra forma de que mucha gente a veces no sabe que se le dañó el crédito, Manuel. ¿Cómo se le daña el crédito a una persona? Cuando tú vas al dealer, saca un carro, tú le serviste de consignor o de garante a otra persona. Si esa persona no paga ese carro, el crédito suyo se daña. Está cogido. Es igual cuando está comprando una casa, porque es importante que solamente no decir las cosas bonitas de que una persona le puede ayudar al otro. Eso le ayuda, favorece, pero cuando la persona que usted le sirvió de garante, de consignor para comprar la casa, si no paga la hipoteca y la paga después del día 15, le marcan una 30 días y eso afecta el crédito de las personas, todas las que están en la hipoteca. Ahí lo está afectando el crédito en cada uno de esos casos. Correctamente. Y todas esas cosas me gusta explicarlas aquí para que el cliente se nutra y aprenda. Manuel, ¿qué es la satisfacción de un agente de real estate? Mira, esta semana que pasó, el señor Cristian y su esposa me llamaron de Domingo Explosivo para que yo le ayude a vender su casa. Ellos están en New Jersey. Ajá. ¿Qué yo hice? Llamé a una amiga Juan Jiménez, que fue mi jefe cuando yo era empleado de Las Vegas Night Club. Me recomendó a María, que es una broker de New Jersey. Y me dijo, Benjamín, puede trabajar con ella, que ella resuelve. ¿Qué yo hice? María, mi amigo quiere vender su casa en New Jersey. Yo quiero que tú la listes y se la ayude a vender. Ahora, no solamente que él vendió, María no le dio el servicio que se merece o que debió de haberle dado a ese cliente. Porque ese es un cliente recomendado de Domingo Explosivo, yo no le puedo fallar. Entonces, si yo te recomiendo y tú le fallas, me está fallando. Claro. ¿Qué pasó? Él me llamó y me dijo, Benjamín, gracias a Domingo Explosivo, ya vendí mi casa y ahora está cerrando, va pronto a cerrar su compra con el equipo, mira, con este equipo de banquero que yo trabajo. Le recomendé el abogado, porque yo le recomiendo, aunque vive en New Jersey, yo le recomendé a Peter Peña, un abogado que solamente se dedica más a real estate. La persona cuando quieran comprar una casa puede llamar a Peter Peña, ahí está la oficina, ahí está el teléfono. Dígale que lo recomendó Benjamín Cueva de Domingo Explosivo. Ahora usted me pregunta, ¿ese abogado te está pagando? No, porque yo lo que quiero es que él le dé un servicio. La satisfacción. Como profesional al cliente. Porque todo en la vida no es dinero. Mira, Manuel, así como te mencioné a Cristian, te voy a mencionar a Eridania, una dominicana que vive aquí por muchos años con su esposo. Vive ahí en Eridania. Eridania. Vive en Little Neck, eso es Queen, o sea, en el borde entre Queen y Long Island, pero pertenece a Queen. No se pierden este toque de queda. Ella me dijo, Benjamín, mi esposo y yo, los domingos estamos sentados ahí esperando que ese programa. Cuando no sale ese programa, entonces nosotros de esta noche tenemos, no sé qué nos pasa, por la música, las explicaciones. Y yo le recomendé el abogado correcto en la República Dominicana para que administre sus bienes. Usted sabe que allá
¿Hay problema? Hay problemas Sí, con sí, eso. sí, Porque yo le voy a decir a usted una cosa, Manuel. Los abogados del país de nosotros es una cosa seria. Y a mí me da pena tocar esos temas. Pero un día vamos a volver a analizar eso. Porque vi la entrevista que usted le estuvo cuando tenía el ministro de Salud o un subdirector de Salud, el señor del seguro. Es el doctor Santiago Jacín. Y me gustaría un día que tocáramos ese tema porque es importante. Yo quiero decirle, Manuel, que quiero también felicitar. Voy a poner ahí el teléfono de una persona que está de cumpleaños. ¿De cumpleaños? Que su esposo me dijo, yo quiero que tú me la felicites, voy a poner su nombre, voy a poner su foto para que ustedes la vean. Mírenla. Esos son para que usted vea lo que ha llegado Domingo Explosivo. Pero también una persona que es argentino y otra persona que es de Chile. Y quiero aprovechar chilenos y argentinos que no se pierden este toque de queda. Pero quiero hablar de Marcos, que Marcos es un chileno casado con una dominicana de Santiago, a quien le quiero mandar un saludo a sus hijos, a Richard y a todos los demás hijos, que pusieron a vender este edificio en Santiago, al ladito ahí en la Francia, al ladito de a dos esquinas del monumento. Esto es una joya, Manuel. Mire, él me dijo, haga la corrección, tiene 20 y pico de parqueo y 11 apartamentos de venta. 20 y tanto de parqueos. En el basement, en el sótano, tiene 20 y pico parqueos, 26 parqueos. Tiene 11 apartamentos que los rentan de esos apartamentos Airbnb. Ya. O sea, pero también tiene abajo 10 locales comerciales. No, pero es una monstruosidad. Óigame, y parqueo al lado del monumento, una cosa privada que tú abres para entrar y parquearte. Eso está bajo su responsabilidad en la venta. Televidente que ven este programa, yo quiero que las personas que son de Santiago, usted tiene un supermercado, usted es un empresario, se quiere retirar para Santiago, esto es una joya. Pero le voy a presentar otras cosas, otras propiedades que tengo en Santiago. En Sajoma me dieron a vender a mí 10 tareas de tierra con una casa dentro, completa. Unos televidentes que no se pierden este toque de queda. Guillermo, el pastor que vive en Queen, y su esposa me dijeron, Benjamín, solamente a usted le quiero dar para que usted venda esta propiedad. Las personas que son de Sajoma, que quieren hacer aquí un complejo turístico, que quieren hacer apartamentos o una plaza comercial, que me llamen para que vendan esto. Y le voy a seguir presentando todo lo que tenemos. Pero vamos a hacerlo después de... Después de esto. Sí, vamos a hacerlo para que la gente no se preocupe, compartan y esa gente que están celebrando su cumpleaños lo disfruten. Y también el chileno y el argentino. Bueno, con un artista de esos países. No, vamos a ponerle vamos la a darle música. paso. No lo cambien. Qué placer tan inmenso seguir compartiendo con este domingo explosivo
la música, pero sobre todo las orientaciones oportunas con Benjamín Cuevas, que sí sabe de lo que está hablando, la relación y la gente que ha ayudado. Pero Benjamín, hábleme de las ofertas que tenemos calientes en este momento. ¿Cuáles son? Bueno, déjeme decirle que yo estoy sorprendido. A mí me han dado a vender propiedades en la República Dominicana que son propiedades que tienen mucho valor, o sea, es increíble, solares, terrenos, apartamentos. Mira, yo tengo un edificio en Loma de Cabrera y tengo un edificio ahí mismo en Dajabón. Este hotel que tiene 44 habitaciones. Es para los dueños, son 3 o 4 hermanos. Ellos quieren vender eso. Porque ya hay personas que después que pasó lo de la pandemia, ellos dicen, no, ya yo quiero coger la vida suave. Manuel, y la gente está haciendo eso. Pero las propiedades que a mí me han dado a vender, yo siempre exijo que la persona tenga su título y una tasación. ¿Por qué? Porque con el título y la tasación usted va a lo seguro. Sabe cuánto vale y que tiene su título. Claro. Yo no quiero, Manuel, que ningún cliente, ni un televidente de Domingo Explosivo compre algo o una propiedad y que vaya a tener problemas después. ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque yo me he encontrado con televidentes que me han llamado, Manuel, que me han dicho a mí, Benjamín, ¿usted sabe qué me pasó? Yo compré un apartamento en República Dominicana y lo cogí y hice un préstamo, una parte. O sea que si el apartamento vale 5 millones, él dio 2 millones, financió 3. Bien, lo está pagando. Resulta, Manuel, que después que lo pagó, apareció un abogado y el heredero diciendo que no, que ese apartamento, la persona que lo vendió, no tenía el derecho total para venderlo. Ay. Yo le pregunto a usted, Manuel, ¿cómo es posible que en el pleno siglo XXI usted pueda comprar con un banco que le dio el préstamo a quien hay que buscar preso si pasó algo malo? Es al abogado que representó a ese cliente. Porque se supone que el abogado, cuando tu cliente va a comprar una propiedad, Manuel, debe asegurarse, pedir el título de propiedad, investigar bien y asegurarse que esa propiedad no tiene ningún agravamen, o sea, que no tiene una hipoteca, como le decimos aquí, o que no tiene lo que se llama un lien. Entonces, un lien allá es que si esa propiedad, usted coge un préstamo, el banco que te está prestando el dinero tiene que investigar que esa propiedad tú la puedes vender. Claro, ¿cuál es el estatus legal de esa propiedad? Pero entonces, claro que sí. El banco, a usted no hay que preguntarle. Si eso me hubiera pasado a mí, yo le dije a él, no, al banco es que hay que investigar que no hizo su trabajo, porque el banco le prestó a usted el dinero para que usted compre. Claro, claro. En este país, esas cosas no pasan en pleno siglo XXI. Pero en el país de nosotros, esas cosas suceden porque allá no hay régimen de consecuencia, Manuel. Sí. Y me explico otro tema para que los dominicanos entiendan. Mire, aquí en este país, atención a los que tienen una propiedad, los que son dueños de casas y que no saben que ellos pueden venderle su casa, su propiedad, su casa primaria. Tiene que ser casa primaria. El papá se la puede vender a los hijos o a un familiar. ¿Cómo casa primaria? Explíqueme eso. Casa primaria es que ¿cuándo es la casa en primaria? Cuando es la única casa que usted tiene. Es la única casa. Si es una casa de inversión, usted no puede vendérsela a los hijos porque fue una casa de inversión. Pero si es su casa primaria, que usted la tiene por 15, por 20, 30 años, su única casa, usted se la puede vender a sus hijos y sus hijos no necesitan tener dinero. ¿Cómo? Sí, pero no. Eso no es una venta entonces. Es una venta. ¿Cómo vendérsela a los hijos? Los hijos no tienen que tener dinero y entonces ¿cómo a los hijos van a pagar eso? Y me explico. Lo que sucede, Manuel, que usted y yo, que compramos una casa cuando teníamos 25 años, 30 años. Ajá. 30 años después que usted tiene 60 y esa casa usted la pagó. O ponga que no la pagó, pero que le deba. Usted dice, ya yo me quiero retirar y para vendérsela a un particular, se la quiero vender a mis hijos. ¿Por qué? Porque si se la vende a tus hijos, el mismo equity que tiene la casa, la ganancia, usted lo puede utilizar y su hijo, para comprarle la casa a Tomás, si va a comprar la casa de Tomás, tiene que gastar $50 a $100,000. Sin embargo, si va a comprar la casa suya, no tiene que usar dinero.
porque esa casa tiene equity. Y el banco utiliza ese equity y los abogados para que usted compre la casa. Como si fuera un traspaso. Correctamente. Pero los traspasos, para que la gente no se confunda, son diferentes. Porque hay personas, de la única manera que tú haces un traspaso de padre a hijo de una casa, es si la casa está paga total. Cuando hay una hipoteca por el medio, tú no se la puedes traspasar a los hijos, porque él tiene que calificar para ese préstamo. Ojo con eso. Traspasarla, cuando la casa está paga, usted se la puede pasar a sus hijos. Lo único que hay que hacer es el título, pasarlo a nombre suyo, y los abogados van y te resuelven eso con un abogado, y tu papá te puede pasar la casa si está paga. Pero si tiene una hipoteca, usted entonces tiene que calificar para esa hipoteca, y así es que tu papá te la puede vender a ti. ¿Por qué? Porque el papá puede utilizar y sacar dinero. Ya. ¿Por qué? Porque cuando los padres son casados, si le sacan $500,000 a la casa, no tiene que pagar impuesto al gobierno, lo que se llama capital gain. O sea, si eres casado. Ahora, si eres una persona soltera, o sea que no eres casado, hasta $250,000 que tú le saques, está bien. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Esto, Manuel. A todos los compradores, voy a poner el formulario ahí, en la pantalla, que viene siendo un 1099S. Ese formulario, cada persona que está vendiendo una propiedad, ojo con eso, importante, cada vendedor que está vendiendo su casa, en la mesa del cierre tiene que pedir lo que se llama este formulario al abogado del banco, el 1099. Ahí está puesto en la pantalla, el 1099 en el closing. ¿Para qué? Porque con ese documento, cuando usted vende una casa, tiene que ir al contable o al preparador de taxes, el que le llena los taxes a usted. Y usted le dice, yo vendí esta casa. Ahí dice en ese formulario en cuánto la vendió, cuánto se ganó y cuánto hay. ¿Por qué? Porque si tú no demuestras en cuánto la vendiste, cuánto debía, cuánto te ganaste, usted puede tener problemas con el IRS después. ¿Qué otro agente de real estate? ¿Quién le va a decir a usted que tome esta medida de precaución? No. Yo creo que más claro de ahí no canta un gallo cibaeño al mediodía. Y el que no entendió, que me llame, que me haga una pregunta, que me pregunte, Benjamín, ¿por qué yo tengo que...? Porque muchas personas se llevan la respuesta, la sorpresa después. Porque el gobierno, aquí todo es impuestos, taxes. Cuando usted vende una propiedad, usted tiene que pagar impuestos. Claro. Entonces, pero si es tu casa primaria, la primera, y solamente te ganaste menos de 225 o menos de 500, tú no tienes que pagarle impuestos. Pero tú tienes que preparar los taxes y poner eso y mandarle todo documentado. Bueno, yo quiero que ustedes, amigos, que están viendo el programa del día de hoy, Domingo Explosivo, marquen el teléfono que ustedes ven ahí en pantalla. Hablen con Benjamín. Él le asesora, a usted no tiene que pagar. En cualquier inquietud, llámelo. Si usted tiene la casa que quiere vender, la casa que quiere comprar, Benjamín Cuevas está preparado como real estate, como agente, para ayudarles, orientarles, Benjamín. Bueno, para despedir este segmento le quiero dar una primicia a usted, porque no lo hemos dicho. No. ¿Por qué? Porque, Manuel, usted está hablando aquí en español. Pero ahora, Domingo Explosivo, atención a las personas que ven Domingo Explosivo en YouTube y los que no se han suscrito, que se suscriban, que le den a la campanita a Domingo Explosivo en YouTube, y tiene la opción de que si tú no entiendes el español y tú lo que entiendes es inglés, que le dé, que también lo puede ver en inglés. O sea, a usted lo están viendo en este momento en inglés. O sea, las personas que no dominan bien el español, que no lo entienden. Ya me salvé, ya. Lo puede ver en bilingüe. inglés. Ya rompí. Vamos a escuchar el tema ahora en español y en inglés. Vamos a escucharlo. Así mismo es. Buenas noches, que lo siga disfrutando. Si te he dado hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero. Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tu... Saludos, mi gente. Le doy las gracias a Dios y a cada uno de ustedes que me permitieron
ser elegido como concejal en el 2009. En este año termino 12 años de servicio con toda la vocación, con el eslogan de mi campaña, dignidad, honestidad y transparencia. Estos 12 años lo he dedicado junto a ustedes a luchar por mejorar la educación, logrando que todas las escuelas del Distrito 6 estén en buena calidad. He logrado establecer el plan de construcción de Inwood, donde ya vimos el inicio de construcción en la biblioteca Inwood, edificios en Hillside y miles de apartamentos que se construirán en los próximos 10 años. Pero más que todo, le hemos dado una voz a nuestra comunidad. Junto con ustedes hemos logrado estar presente en cada lucha que ha sido necesaria para defender a nuestra gente. Los invito a que este domingo 24 de octubre a las 2 de la tarde me acompañen en el reporte de cuentas que doy todos los años. Comencé en el 2009 y este será mi último reporte de cuentas. Tendremos invitados especiales y tendremos una presentación artística a cargo del gran artista nuestro, Rudy Pérez. Los espero. Bueno, qué bien, qué bien. La gente siempre disfrutando y contento, recibiendo nosotros llamadas, reportando la audiencia. Me ha extrañado que mi amigo Benjamín haya venido live. No me ha dicho, Manuel, ¿cuál es el tiki-tiki de esta semana? ¿Qué es lo que está pasando, Benjamín? Bueno. Me dicen que usted está preparando ya un nuevo viaje para República Dominicana porque han quitado ya la suspensión del toque de queda y que usted va a disfrutarlo en grande. Bueno, Manuel, yo le voy a decir, para serle honesto, y yo quiero que el público ponga atención sobre esto. Ahora lo que yo estoy más preocupado. Ahora es que yo tengo que tener cuidado si yo voy o no voy a ir. Porque a mí me gusta, yo tengo un compromiso de ir mensual. Ajá. Porque tú sabes que yo aspiro o quiero en el 2024, yo quiero ser diputado o senador de Neiva. No. ¿Sí? No. No de aquí, no. Yo quiero aspirar allá. Después del 2022, yo quiero ver cómo yo me cuelo para lanzarme allá. Pero estoy preocupado, Manuel, estoy preocupado Ajá. con eso de que quitaron, que levantaron lo del toque de queda. Sí, mire, permítame dar algunos tiquecitos al respecto. Ok. Recordemos que el 20 de marzo del pasado año, del 2020, fue cuando se inició en República Dominicana con la administración pasada de su amigo presidente, Sí. Danilo Medina, lo que se llamó el estado de excepción debido a la ley 2118, que es una ley que permite a los estados en República Dominicana en momento de emergencia Exacto. actuar. Correcto. Y a través del Congreso aprueban una serie de resoluciones y el presidente lo aprueba. El estado de excepción tiene dos aspectos básicos. Está que limita la libertad de tránsito, o sea, la gente caminando y también manejando, lo limita. Y está también la libertad de reunión y encuentro de actividades. Ya eso va a ser eliminado y está siendo eliminado en el país. Y la gente va a poder caminar, la gente va a poder gozar con ciertos límites. Óigase bien, va a tener que usar la mascarilla de manera obligada y supuestamente el distanciamiento social. Los lugares de diversión hasta las 12 de la noche y fin de semana hasta las 2 de la mañana. Benjamín, ¿podrán su gente, la gente del patio, tener el control de esto cuando en plena pandemia estaban disfrazando la discoteca de iglesia evangélica para ir a juquear y a tiguerear? Estaban jugando gallos de madera clandestina. Las mujeres chapeadoras andando en la calle, violando el toque de queda. Incluso hay muchas que de ahí salieron con programas. Bueno, yo le voy a decir una cosa, Manuel, y yo quiero que el público en realidad analice las cosas que uno va a decir aquí. Si anteriormente usted vio cómo el dominicano cuando lo controlan o cuando le dicen tiene que comportarse, usted sabe que se le enfrentan a la policía, óyeme, desafían a quien sea, Claro. al gobierno, a las autoridades. Gracias a esas que se le apretó la muñeca, dejaron de morir
miles o cuidado si 1 millón de dominicanos. Ahora, usted quiere que yo le diga que todavía el COVID no ha pasado, porque ahora hay mucho contagio y ha vuelto el rebrote. Usted vio lo que ha pasado en las escuelas, ¿verdad? No, la semana estamos viendo que están sobre los 800 y tantos nuevos casos. Hablan de 5 muertos. Nuevamente se está incrementando el problema del COVID en la República Dominicana. Lo que va a pasar, yo le voy a decir los numeritos después de enero, cuando usted y yo, Ay. si estamos vivos, Ay. volvemos aquí en enero y yo le voy a decir a usted la cifra. ¿Cómo si estamos vivos? Oh, Manuel, es que tú no sabes lo que va a pasar. Espérate, no. Hay que seguir cuidándose. Sí, pero Manuel, no, diga no me amenace. No, porque sí, están cayendo muchos aguacates podridos en mi entorno. Manuel, Y mucho mango. óigame lo que le voy a decir. Usted sabe lo que sucedió así de pasada, esa muerte de la arquitecta y muchas cosas de las que han pasado en la República Dominicana. Manuel, yo le pregunto a usted una cosa. Lo que está sucediendo allá es un descontrol grande. Manuel, yo vi la noticia anoche que el puente de la bicicleta, Ajá. cuando se va la luz, óigame, en pleno siglo XXI en mi país, que todavía que se fue la luz al cruzar el puente, que se fue la luz aquí, que se fue la luz allá. ¿Usted cree que es posible que El Salvador y otros países más pobres que nosotros, la luz no se le va? Hey. Que la gente no habla que se fue la luz. ¿Por qué usted cree que la luz se va en la República Dominicana? Uno. ¿Por qué usted cree que en San Francisco de Macorís y allá en Moca hay una escuela que todavía los niños, se la voy a poner ahí, que todavía los niños le dan clase afuera? En pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI. ¿Y por qué usted cree que todavía hay personas que tú los ves comprando botellitas de agua, que no tienen agua y que no hay, No, que y no hay luz? ahora están el agua limitando la cantidad de botellitas que hay que comprar. Eso no es así. Pero lo más grande de todo esto y la preocupación mía es que en los meses por venir, noviembre y diciembre, ustedes verán los problemas que van a haber de muerte, cómo se va a incrementar la criminalidad y los asesinatos, porque la gente piensa que está en tierra de nadie. Allí no se respetan a las autoridades. Es un desafío, no hay confianza en la policía. Es un verdadero desastre lo que estamos viviendo, Benjamín, en el país. Bueno, Manuel, yo le voy a decir una cosa. Cada país tiene lo que se merece, pero todavía el pueblo dominicano está criticando, por ejemplo, yo digo, a la gestión de Abinader. Y yo le pregunto, ¿será que la gente todavía está hablando de querer votar por Leonel Fernández? Cuidado, no ¿O me es que la gente todavía quiere votar por el PLD? Usted sabe lo que es y que los PLDistas amenazando y diciéndole a la gente que no, que quiero saber de dónde salió el dinero o de dónde fue que salió el dinero de Abinader. Mire, los PLDistas lo vi sacando músculo de fortaleza. Vi ahí a Domínguez Brito que está desafiando, que desafía al presidente y al PRM, que le demuestren porque él es serio. Óigame, es una cosa que yo no estoy entendiendo del país. No lo estoy entendiendo. Óigame, yo le voy a decir una cosa. Si el dominicano no sabe por quién votar en el 2024, yo le hago una pregunta a usted y le hago la pregunta a ese pueblo dominicano. ¿Qué hubiera pasado del país de nosotros si Gonzalo Castillo hubiera sido el presidente de la República? Usted dígame eso. No, es una cosa terrible. Mire, ¿por qué nosotros no lo cortamos ahí para que no haya sangre? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo quiero darle gracias a usted y a ese público que se da cita. Pero en el siempre. próximo programa vamos a continuar hablando de la problemática del país. Sí, yo lo único que quiero decirle a los dueños de casas, usted que ya sobrepasó esta pandemia, si usted está pensando retirarse, aproveche el mercado ahora, porque yo no sé lo que va a pasar dentro de meses, el año que viene o en el 2022. Hoy el mercado está bueno, no sabemos, no quiero que se lamente, que me diga, mira, y me dijeron a mí en ese programa que vendiera la casa y no la vendí. El que quiera ahora retirarse con honores, que venda ahora. ¿Por qué? Porque en el 2022 no se sabe lo que va a pasar. Yo he disfrutado el programa del día de hoy, Benjamín, me siento contentísimo y ojalá los amigos televidentes que cada domingo están sentados ahí lo hayan disfrutado como nosotros. Yo me sentí contentísimo. Gracias, hermano. Gracias por acompañarme siempre. Dele. Y gracias a ustedes. Contento. Nos vemos. Pero la no me próxima digas, yo voy a semana. seguir viviendo para ver los muertos y la cosa allá en Santo Domingo. Buenas noches, No me lo diga queremos eso, mucho. Benjamín. Hasta la próxima. La pasé Placer. bien, pero no me diga eso.